Hola amigos de Qué Impactante. ¿Sabías que el Perú ya tiene nuevo presidente? Luego de una acalorada disputa por el poder entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la OMPE ha proclamado a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales 2021-2026. Pero, ¿quién es Pedro Castillo? Aquí te lo mostraremos. Pedro Castillo, de rondero a presidente de la República. José Pedro Castillo Terrones es un profesor peruano, rondero, dirigente sindical, político y presidente electo del Perú. Conoce a profundidad la vida de Pedro Castillo. Castillo fue rondero durante su juventud e incluso llegó a ser dirigente nacional de la Organización de Rondas Campesinas. Como docente de primaria y presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, se hizo conocido a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial del 2017. En política, fue miembro del Comité Regional de Cajamarca de Perú Posible, partido por el cual postuló a la alcaldía de Anguía sin conseguir el cargo en el 2002. En 2021 se postuló a la presidencia de la República por el partido político Perú Libre, logrando el primer lugar en la primera vuelta con el 18.92% de votos y superando en el balotaje a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50.12% de votos. Pero ¿quién es realmente Pedro Castillo? Conozcámoslo más profundamente en la investigación que realizó nuestro equipo de Qué Impactante. José Pedro Castillo Terrones nació en el poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la región Cajamarca. Es el tercero de 9 hermanos, hijos de Ireño Castillo Núñez y Mavila Terrones Guevara. Su padre nació en una hacienda de los Herrera, una familia de terratenientes en la sierra de Cajamarca. No fue al colegio igual que su madre. Ireño trabajó en unas tierras del campo por las que pagaba un alquiler a sus dueños hasta junio de 1969, cuando el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del general Juan Velasco Alvarado llevó a cabo la reforma agraria peruana. Pedro Castillo cursó sus primeros estudios del primero al tercer grado en la Escuela Rural número 10465 de Puña y concluyó su educación básica en la Escuela Rural Vecinal número 10475 del caserío de Chuur, en el distrito de Anguía, en la misma provincia de Chota. Sus estudios secundarios los realizó en el colegio Arturo Osores Cabrera. Durante su adolescencia y juventud, fue rondero de una organización campesina en Puña. Las rondas campesinas surgieron en Chota en 1976 como organizaciones comunales de autodefensa frente al abigeato y la delincuencia, y más adelante, a finales de los años 1980, como comités de autodefensa contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA durante la época del terrorismo en el Perú. ¿Qué te parece la vida de Pedro Castillo? Te invitamos a dejar tu comentario. La carrera de Pedro Castillo, de rondero a presidente de la República. Inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro. Castillo estudió en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de la provincia de Cutervo y es bachiller en educación por la Universidad César Vallejo, donde también obtuvo un magíster en psicología educativa.
Anteriormente, se había desempeñado como profesor de primaria desde 1995, habiendo trabajado en la institución educativa primaria número 10465, ubicada en Puña, Tacabamba. Contrajo matrimonio con la profesora Lilia Ulcida Paredes Navarro, con quien tiene 2 hijos, Arnold y Alondra. Pedro Castillo es un habitual participante de la fiesta de Anguía, donde es devoto de la Virgen de los Dolores. Hace unos años, influido por el entorno familiar de su esposa, congregó en la Iglesia Evangélica Nazareno. Posteriormente, retomó las tradiciones católicas. La carrera de Pedro Castillo, de rondero a presidente de la República. Pedro Castillo ha sido dirigente de la Organización de Rondas Campesinas y dirigente distrital, provincial, regional y nacional del Magisterio peruano por más de 2 décadas en Puña, provincia de Chota. Fue elegido presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Posteriormente, fue secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP. Su carrera política se inició en el año 2002, cuando postuló por el partido político Perú Posible a la alcaldía de Anguía sin conseguir el cargo. Fue miembro del Comité de Cajamarca de Perú Posible desde el 2005 hasta el 2017, cuando la inscripción de este fue cancelada. La carrera de Pedro Castillo, de rondero a presidente de la República. Castillo fue dirigente magisterial durante la huelga del 2017 que buscaba el aumento de remuneraciones, el pago de la deuda social, la derogatoria de la ley de la carrera pública magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educación. Las huelgas se extendieron por varias partes del sur del país y debido a que se estaba prolongando, se llamó a la ministra de Educación Marilú Martens, al primer ministro Fernando Zavala y los 25 gobernadores regionales y la Dirección Regional de Lima. A pesar de llegar a un acuerdo, la huelga continuó. Por aquellos años, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ofreció como mediador, invitando a los delegados de los maestros a reunirse con él en Palacio de Gobierno. Solo los dirigentes del CEN fueron recibidos, junto a los dirigentes del Cusco, mas no a los representantes de las bases lideradas por Pedro Castillo, a quien el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, insistió en relacionarlo con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, MODAVEF, lo que Castillo negó, aduciendo que fue rondero en su natal Cajamarca, es decir, había pertenecido a la organización campesina que combatió al grupo terrorista Sendero Luminoso. Debido a ese rechazo, la huelga arreció aún más con la llegada a la capital de los maestros huelguistas desde diferentes puntos del país, los que realizaron marchas en la ciudad y concentraciones en la Plaza San Martín. El 24 de agosto del 2017, a pesar de que algunos maestros seguían en la huelga, el gobierno publicó un decreto supremo oficializando los beneficios acordados en las negociaciones y se advirtió a los maestros que si no retornaban a las aulas a partir del 28 de agosto, se procedería a la contratación de suplentes. El 2 de septiembre, Castillo anunció la suspensión de la huelga, pero aclaró que se trataría solo de una suspensión temporal y que volverían a la lucha si se consideraba necesario. ¿Qué te parece la vida de Pedro Castillo? Te invitamos a dejar tu comentario y también te invitamos a suscribirte a nuestro canal. La carrera de Pedro Castillo, de rondero a presidente de la República. En el año 2020 se confirmó su participación a la presidencia de la República en las elecciones generales del Perú de 2021 por el partido Perú Libre, junto con Dina Boluarte y el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Durante una actividad partidaria en Huancayo, se dio a conocer que dio positivo al COVID-19.
Castillo se lanzó como candidato presidencial a mediados del 2020 y prometió que de ser elegido presidente del Perú, cambiaría la constitución política mediante la convocatoria de una asamblea constituyente para que el Estado peruano tenga mucha más participación en la economía peruana e impulsaría una revolución educativa para mejorar la calidad de la enseñanza pública. También declaró que desactivaría el Tribunal Constitucional si éste se oponía a la reforma constitucional, porque, según sus palabras, los magistrados defienden una constitución que ha terminado con todos los derechos y con el saqueo del país. Asimismo, mencionó que desactivaría la Defensoría del Pueblo del Perú, aunque luego señaló no querer desactivarla, sino reforzarla en beneficio de los más vulnerables. De igual forma, propuso prohibir las importaciones de productos que se producen en el país. Dicha propuesta fue criticada por algunos políticos y analistas. Por ejemplo, el exministro Edgar Vázquez comentó que el planteamiento ya había sido aplicado en Perú en los años 70 e indicó: lo que ocurre es que cuando uno prohíbe importaciones, genera escasez de productos, alza de precios, reducción de la calidad de los productos y genera, paradójicamente, lo que el candidato Castillo quiere enfrentar: genera monopolios. Por su parte, el analista Franco Olcese consideró la iniciativa como un mensaje bastante negativo para los consumidores. Asimismo, aseveró en abril del 2021 que de salir electo le otorgaría el indulto presidencial a Antauro Humala. Siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro. Antauro Humala, un etnocacerista que fue sentenciado a 19 años de prisión luego de liderar la captura de una comisaría en Andahuaylas que resultó en la muerte de 4 policías y un pistolero. La carrera de Pedro Castillo de rondero a presidente de la República. Castillo indicó que ha trabajado en un plan de gobierno que difiere del entregado al Jurado Nacional de Elecciones. Además, afirmó que él gobernará durante los 5 años y no Vladimir Cerrón, pero en una entrevista a RPP se contradijo y aseguró que seguirá el plan de gobierno presentado en primera vuelta. Aseguró, al preguntársele si estaría dispuesto a firmar un documento para comprometerse a respetar su mandato, le restó importancia a la firma de papelitos. Al concluir su primera campaña antes de las elecciones generales, Castillo realizó un cierre de campaña en el centro de Lima, comenzando con un mitin en la Plaza de San Martín y finalizando con una marcha a caballo hacia la Plaza 2 de Mayo, donde se reunieron cientos de simpatizantes. En el evento, dijo a los asistentes que de ser electo, los ciudadanos supervisarían sus políticas, además de que él solo recibiría el salario de un maestro y que buscaría reducir a la mitad el salario de los congresistas y ministros. Castillo obtuvo el 19% de los votos en la primera vuelta, colocándolo en el primer lugar de los 18 candidatos a la presidencia. Tras el sorprendente éxito de Castillo, la bolsa de valores en Perú cayó un 3.2% y la moneda peruana, el sol peruano, vio caer su valor un 1.7%, su mayor pérdida desde diciembre del 2017, cuando se produjo el primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó a Castillo afirmando que Castillo ganó con nuestra propuesta y que ya había hablado con él por teléfono anteriormente. El expresidente de Uruguay, José Mujica, también compartió la aprobación del éxito de Castillo en la primera vuelta de las elecciones. ¿Qué te parece la vida de Pedro Castillo? Te invitamos a dejar tu comentario y también te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
cómo continúa la vida de Pedro Castillo, te invitamos a ver la siguiente parte de este personaje. Esto fue ¡Qué impactante!